Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un estudio importante, un estudio atribuido al apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, del cual uno de los padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, llegó a decir que el mundo nunca volvería a ver otro San Pablo. Y eso por su arrojo, por su santidad, por su tenacidad, por las cartas que escribió, por todo el aporte que hizo este apóstol en lo que era el cristianismo, en sus inicios tempranos, en lo que era pues la iglesia apostólica. Este video vamos a tener fuentes bíblicas, fuentes históricas y también fuentes arqueológicas, situándonos más que todo en lo que fue su muerte. Pero inicialmente vamos a tener una breve descripción, algo que es poco común, sobre cómo sería el aspecto físico del apóstol Pablo. Lo vamos a hacer de este diccionario bíblico ilustrado Holman. Es un diccionario que tiene un premio a uno de los mejores diccionarios del mundo evangélico, premio Mejor Diccionario, Asociación de Editores Evangélicos. Si nosotros vamos a buscar, cuando habla del apóstol Pablo, dice aspecto físico de Pablo, algo que pues es extra bíblico. Dice así en esta obra de consulta, dice: no existe un registro bíblico sobre la apariencia física de Pablo. Sabemos que probablemente haya sido un individuo vigoroso, como para soportar los abusos y las pruebas que sufrió siendo apóstol, como referencia da 2 Corintios capítulo 11, verso del 23 al 29. Era víctima de algunas graves enfermedades de la vista, como se deduce en Gálatas capítulo 4, versículos del 12 al 16. Esto puede responder a sus firmes características grandes, osadas, en las cartas que escribió un secretario de él en Gálatas 6:11. Ahora, aquí viene algo importante. La descripción más temprana del aspecto de Pablo aparece en un libro apócrifo del Nuevo Testamento que da esta breve descripción. Dice: Pablo era un hombre de baja estatura, con la cabeza calva y las piernas chuecas, en buen estado físico, con espesas cejas que se unían y una nariz un tanto aguileña, lleno de simpatía. Por momentos, aquí viene también algo interesante, parecía un hombre y por momentos parecía un ángel. El escritor atribuye la descripción de Pablo a Tito y puede tener cierta base histórica, aunque en la actualidad no suena halagüeño. Varios de los rasgos físicos mencionados eran considerados parte de lo que era el ideal romano. Bueno, entonces esa sería una breve descripción, como decíamos, de un evangelio apócrifo de la posible apariencia física de este apóstol a las naciones. No obstante, se encontró recientemente por un equipo de arqueólogos del Vaticano en una de las catacumbas en Roma, la catacumba de Santa Tecla, fechada hacia el año cuarto en una de las paredes, con rayos X se pudo reconstruir un rostro que se asemeja mucho y que posiblemente sería la primera descripción del arte paleocristiano, o sea, el arte que tiene que ver con la iconografía cristiana atribuido al apóstol Pablo. Y vamos a mirarla acá. Es esta la descripción. Ustedes pueden mirar a ver. Esta es la que uno la puede buscar en internet, que sería más o menos, si uno ve los rasgos que aparecen acá, como decíamos también en el evangelio apócrifo, también aparece calvo, de unas cejas un poco pobladas, nariz aguileña, también con barba espesa, color negra, entonces, y una mirada muy profunda. Entonces este sería una representación de los primeros cristianos, que ellos en su imaginación y de acuerdo también a lo que veíamos anteriormente, posiblemente haya sido una iconografía de este gran apóstol, como decíamos, en la catacumba de Santa Tecla, en Roma, fechada más o menos hacia mediados o finales del siglo IV. Cualquier persona también puede buscar en internet, y entonces esta es también un arte cristiana muy importante de lo que era pues lo que se conoce como el arte paleocristiano. De mi libro Verdades de la Fe Católica, yo tengo un artículo de investigación personal sobre el martirio de Pablo, con bases también un poco históricas también de la iglesia cristiana primitiva y también de los escritos
de los padres de la iglesia. De la permanencia del apóstol de los gentiles, vamos a situarnos ya en lo que fue al final de su vida, en lo que era la ciudad eterna, como se le conocía o se le conoce todavía a Roma. Aparece constancia a final del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, desde el versículo 16. También en la epístola a los romanos y en la segunda carta a Timoteo. Cuando estaba preso en la misma cárcel marmentina, una cárcel muy conocida en aquel entonces, aquí en una de sus celdas se puede observar la columna en que se dice fueron atados tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo. De hecho, en mi canal en YouTube, que se llama Teólogo Guido Rojas, en días pasados hice también un especial sobre el apóstol Pedro, también bases históricas, también bíblicas y arqueológicas de su martirio en Roma, cuyos restos se conservan en la Basílica de San Pablo, perdón, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Esta continuación también de este mismo paralelismo ya está basado en el apóstol Pablo. Era también como una respuesta a un amigo apologista evangélico, Salvador Barragán, pues que cuestiona mucho estas cosas, con el cual he tenido algunos debates sobre la sucesión apostólica, y entonces quería también reforzar esta idea con un video. El primer testimonio sobre el final de San Pablo viene en la mitad de los años 90, en el siglo I, por tanto poco más de unos 30 años después de su muerte, que está fechada entre el año 64 y el año 67, en tiempos del emperador Nerón. Se trata de una carta que ha sido autentificada de la iglesia de Roma por el obispo Clemente I, que escribió a la iglesia de Corinto en Asia Menor, cruzando el Mediterráneo, Corinto en lo que hoy en día es Grecia. Y aquí vamos a mirar una parte, ese estrato es muy interesante porque este obispo de Roma, discípulo inmediato del apóstol Pedro, su tercer sucesor, en esa carta tiene una descripción breve pero muy condensada de lo que estamos aquí narrando en esta ocasión, que es este estudio sobre el apóstol Pablo. Lo vamos a hacer de este libro, Tras los Pasos de Pablo. Este es un libro de mi biblioteca personal completamente ilustrado, donde nos habla pues de todo lo que son lo que fue el recorrido de Pablo en sus diferentes viajes apostólicos, misioneros en Asia Menor, lo que hoy en día es Grecia y Turquía, hasta su llegada a Roma. Y en uno de esos apartes, aquí también encontramos lo que decíamos de la carta de Clemente Romano, en tiempos de lo que era el emperador Nerón, ¿no? Donde dice, hablando de Pedro y de Pablo como grandes héroes del cristianismo, perseguidos debido al celo, por su mismo celo apostólico, dice así: acerquémonos a aquellos que fueron atletas en días muy cercanos a nuestro tiempo. Ya lo decíamos casi, el apóstol Pablo, como decíamos, murió hacia finales de la década de los 60 y esta carta está hacia el año 97, o sea, casi unos 30 años. Por celos y envidia, la más grande y virtuosos pilares de la iglesia fueron perseguidos. Siempre se consideran a los pilares de la iglesia como Pedro, apóstol a los judíos, y Pablo, el apóstol a las naciones. Pedro logró abrirse paso hasta su merecido lugar en la gloria. Pablo, debido a los celos y los conflictos, mostró el camino del premio a la resistencia. 7 veces estuvo encadenado, fue exiliado, fue apedreado, fue un heraldo tanto en Oriente como en Occidente, y habiendo llegado al final, aquí se terma, de Occidente, es el lugar donde se presume fue su martirio, a las afueras de Roma, rindió testimonio frente a los gobernantes, y así partió de este mundo y fue llevado al lugar sagrado, el mayor ejemplo de resistencia. En honor a estos hombres de vida santa, se han congregado una gran multitud de creyentes, quienes a través de su resistencia y soportar humillaciones y torturas debido a los celos, son presentados a nosotros como un ejemplo de nobleza. Primera carta de los Clemente a los Corintios, capítulo 5, verso 1, 7 y 6. O sea, interesante porque es un testimonio muy hermoso de un discípulo inmediato de los apóstoles sobre lo que fue también el martirio de Pedro y de Pablo. Y ahí también vamos vislumbrando cómo estos primeros cristianos también tenían una veneración, ya empezaban
a mirar a estos grandes apóstoles, a estas columnas, a estos dos grandes pilares como ejemplos a seguir, y sobre todo, como veían los primeros cristianos, lo que era hasta llegar al martirio, o sea, hasta llegar a la muerte misma. Nuevamente en mi libro Verdad de la Fe Católica también está el testimonio de Eusebio de Cesarea, el primer historiador eclesiástico en el siglo IV. Hablando el emperador Nerón, escribió: durante su reinado Pablo fue decapitado precisamente en Roma y Pedro allí fue crucificado. El relato está confirmado por el nombre de Pedro y Pablo, quien aún hoy se conservan en sus sepulcros en esta ciudad. Y ahí vamos a mirar a ver, porque anteriormente hablamos también del sepulcro, como decíamos, del apóstol Pedro en el Vaticano. Ahorita también vamos a hacer referencia del sepulcro también de este apóstol en la misma ciudad de Roma. Su martirio viene relatado por primera vez en los Hechos de Pablo, escrito hacia finales del siglo II. Ya veíamos también de esta literatura apócrifa. Esto refiere que Nerón lo condenó a muerte por decapitación, por ser un ciudadano judío. Pedro fue crucificado boca abajo, y por ser un ciudadano romano, de acuerdo a las mismas leyes del imperio, era la decapitación, en este caso al apóstol Pablo, ejecutado inmediatamente después. La fecha de la muerte varía según las fuentes antiguas, que la colocan entre la persecución desencadenada por Nerón mismo tras el incendio de Roma, es decir, en julio del año 64, y el último año de su reinado en el año 68. O sea, esas dos fechas posiblemente sean en cualquiera de las dos, pues hay un acercamiento histórico, pero lo importante es que la misma tradición siempre dice que su martirio fue en Roma. Eso es importante porque ahí es también la sede de la Iglesia Católica. Tradiciones sucesivas precisaron otros dos elementos. Uno, el más legendario, en que el martirio tuvo lugar en la Aquea Salviae, en la Vía Laurentina, con un triple rebote de la cabeza, cada uno de los cuales causó la salida de una corriente de agua. Eso es parte de la leyenda, por lo cual el lugar se ha llamado hasta ahora Tre Fontane, que quiere decir las tres fuentes. Eso aparece en Hechos de Pedro y de Pablo, del pseudo Marcelo, en el siglo V. El otro es consonación con el Antiguo Testimonio del presbítero Gallo, este es más confiable, en el que su sepultura tuvo lugar no solo fuera de la ciudad, en la segunda milla, en la vía Ostiense, sino más precisamente en la granja de Lucina, que era una matrona cristiana, como aparece en la Pasión de Pablo, de Pseudo-Días del siglo VI. Aquí en el siglo IV, el emperador Constantino en esa región erigió una primera iglesia, después enormemente ampliada tras el siglo IV y V por los emperadores Valentino II, Teodosio y Arcadio. La basílica, que es conocida como San Pablo Extramuros, se mantuvo en su forma original hasta el año de 1823, fecha del incendio que la destruyó, siendo consagrada nuevamente en el año de 1854. De los 267 papas que hay actualmente en la Iglesia Católica, hasta llegar al Papa Francisco, sucesores del apóstol Pedro, ahí se conservan en las paredes todos los mosaicos de estos obispos de Roma. En el año 2006, aquí algo importante, otro descubrimiento, aparte, como decíamos, que mostré anteriormente, la imagen también en la catacumba Santa Tecla. También en el año 2006 se dio a conocer la noticia del descubrimiento del sarcófago del apóstol de los gentiles, donde se puede leer la inscripción en latín: Paolo Apostolo Mar, que quiere decir Pablo, apóstol y mártir. Eso lo vamos a mirar a ver, porque vamos a ver, esta es la basílica de San Pablo Extramuros. Aquí está, esta es la basílica, y este es en su interior, así se conserva. Y aquí en la basílica de San Pablo Extramuros se conserva el sarcófago, donde la misma tradición relata que fue enterrado este apóstol. Ese sarcófago es este que ustedes están mirando acá. En este sarcófago, en estas excavaciones que se hicieron también en el año 2006, cualquier persona puede investigar un poco más, puede dar un poco más de fundamento, si quieren, también en internet. Y la inscripción que aparece en latín es esta. Aquí esta es la parte de la inscripción que decía Paolo Apóstol Mar. Esta es una inscripción pues de finales del siglo I, donde testifica que en ese lugar, según la misma tradición, según las mismas fuentes históricas, según veíamos también del mismo testimonio de este presbítero,
estaría enterrado el apóstol Pablo. Como digo, estas son bases de orden histórica y estas son bases de orden arqueológica que cualquier persona pues puede investigar y puede pues profundizar aún más. Aquí está la basílica, como decíamos, de San Pablo Extramuros. Esos son los mismos claustros que se conservan ahí en San Pablo Extramuros, una de las 5 basílicas mayores en la ciudad de Roma. Ahora, algo también importante que tiene que ver con las reliquias de este apóstol, en la basílica de San Juan de Letrán, que es construida por el nuevo emperador Constantino. Sabemos que su madre era una cristiana elevada a los altares Santa Elena. Es en la basílica de San Juan de Letrán, en la catedral, la cátedra, o sea, la basílica quiere decir casa de príncipes, y la sede del romano pontífice. Y recibe también el título de Iglesia Madre de la Cristiandad. Durante el ya mencionado robo por los sarracenos en el año 846, acordemos que en Roma han habido muchos saqueos, muchos incendios, muchas guerras. La cabeza del apóstol Pedro, junto con la de San Pablo, fueron trasladadas a este lugar. Cuando se tuvo noticia del inminente arribo de las flotas islámicas, aquí reposan las cabezas de los santos apóstoles en 2 relicarios de oro en una urna debajo del altar mayor. Hay otra reliquia de San Pedro, la mesa donde se cree celebrar la misa en las catacumbas. Esta basílica, San Juan de Letrán, a lo largo de la historia ha estado expuesta también a terremotos, saqueos, incendios, y esto ha sido también restaurada en varias ocasiones. O sea, tanto la basílica de San Pablo Extramuros como la basílica de San Juan de Letrán, con la misma basílica de San Pedro en el Vaticano, pues han tenido algunas arreglos debido también al mismo tiempo, como decíamos, a las mismas guerras, a las mismas incendios. Pero lo importante del caso es que cualquier visitante, cualquier persona que vaya a esta ciudad puede visitar y comprobar, mirar pues las mismas lápidas y lo mismo que estamos diciendo, las mismas pruebas de orden arqueológico, que son pues un legado muy importante de lo que era el cristianismo primitivo. Como veíamos acá en este libro que veíamos sobre la ciudad de Roma. Este es un libro de interés turístico. Entonces aquí nosotros podemos constatar también, quería mostrarles también lo que era la basílica también de San Juan de Letrán. Vamos a buscarla a ver acá para que vean ustedes también cómo es algunas láminas sobre la basílica de San Juan de Letrán. Aquí está, vamos a mirarla a ver para que ustedes observen un poco, porque también ahí se encuentran reliquias muy importantes relacionadas con estos 2 santos apóstoles, ¿no? Aquí está, Basílica de San Juan de Letrán. Esta es la otra basílica mayor, donde decíamos Basílica de San Juan de Letrán. Este es en su interior. Como decíamos, esta es la sede del obispo de Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán, que también es de gran importancia. Ya para finalizar y para que sea la parte también otra vez de este mismo diccionario bíblico ilustrado Holman, también confirman que el apóstol Pablo se encuentra en la Basílica de San Pablo Extramuros. Y esto ya no solamente de mi libro, o también un libro, como decíamos, de turismo, sino también, como decíamos, de un diccionario bíblico evangélico, como es este mismo, que aquí aparece en la página 1168 también. Hay una referencia sobre lo que fueron los últimos años de vida del apóstol Pablo. Dice así: Pablo llevó la ofrenda a Jerusalén. Mientras estaba en el templo realizó un ritual para demostrar su fidelidad al judaísmo. Algunos creyentes de Jerusalén, opositores judíos, incitaron una revuelta y Pablo fue arrestado. Eso fue hacia el año 57 después de Cristo, y fue enviado a Cesarea para presentarse en juicio ante el procurador Félix. Eso sí aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego de 2 años de falta de actuaciones por parte de quienes lo habían detenido, Pablo finalmente apeló al emperador romano por tener su ciudadanía también romana. Al llegar a Roma pasó 2 años bajo arresto domiciliario a la espera del juicio. Durante este primer encarcelamiento en Roma escribió carta a Filemón, carta a los colosenses, la carta a los efesios y la carta a los filipenses.
Esto aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, como decíamos, del verso 16. En este punto termina toda la información sobre el resultado del juicio. Es muy vago, o sea, simplemente se habla de que llegó a un arresto domiciliario. Ahora, mire bien lo que dice en este mismo diccionario evangélico, ya lo que vemos también de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, y también de ese otro libro sobre turismo, como también los mismos eruditos evangélicos, cuando quieren ahondar un poco más y dar, pues, en este caso, a lo que es el pueblo evangélico, porque este libro es evangélico, dice algo muy importante. Para mirar cómo fue el final de Pablo, ya tenemos que irnos también a lo que es ya fuera de la Biblia. Y por eso para ellos dicen lo que la Iglesia Católica siempre ha afirmado, la tradición de la Iglesia, aquí mismo lo dicen. Siempre nosotros decimos que las dos fuentes, y es evidente, es la Biblia, pero con la Biblia, al terminar la Biblia, también el cristianismo siguió floreciendo. Las mismas comunidades cristianas seguían dando frutos, tenían sus propios jerarcas, hubo época de martirio, hubo época de persecución, y también para saber el final de estos apóstoles, sobre todo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, tenemos que irnos y tenemos que recurrir, como estos mismos eruditos dicen, la tradición de la iglesia primitiva. Nótese bien, aquí aparece en la página 1168, sigue diciendo. Dice, sugiere que Pablo fue absuelto aproximadamente hacia el año 63 después de Cristo. Esto ya no aparece en la Biblia. O fue exiliado y que cumplió el sueño que expresó en Romanos capítulo 15, verso del 23 al 29, de llevar el evangelio o la buena nueva, ¿a quién? A la región de España. Eso sería también los mismos eruditos evangélicos. Eso lo hizo entre el año 63 al año 67 después de Cristo. Probablemente escribió Primera y Segunda de Timoteo y Tito durante el periodo entre su absolución y un segundo encarcelamiento romano. De acuerdo otra vez, nótese bien lo que dice, de acuerdo otra vez a la tradición de la iglesia, lo que estamos hablando, y en esa tradición de la iglesia también está la carta de Clemente Romano, también en esa tradición de la iglesia está también lo que decíamos del historiador Eusebio de Cesarea, la carta de Gallo también, y es importante porque ahí nosotros los cristianos católicos basamos también todo lo que tiene que ver con este legado, con este mismo patrimonio histórico, sobre todo pues en lo que es la iglesia primitiva. Por eso dice, Pablo fue arrestado nuevamente y sometido a un encarcelamiento más severo. Sigue diciendo, el emperador Nerón lo condenó y lo degolló con una espada en el tercer mojón de la vía Ostia, como decíamos anteriormente en mi libro, sobre todo el testimonio del presbítero Cayo, y en su lugar llamado Aqua Salvie, y yace sepultado, nótese bien lo que dicen estos eruditos evangélicos, y yace sepultado en el sitio cubierto por una basílica, como decíamos, basílica Casa de Príncipes, llamada San Pablo Extramuros, que ya lo vimos de este libro sobre turismo, Extramuros porque queda fuera de la ciudad amurallada. Su ejecución probablemente tuvo lugar en el año 67 después de Cristo. O sea, con eso también comprobamos, con erudición de diccionarios evangélicos, con este libro también sobre turismo, Roma, y también sobre mi libro Verdad de la Fe Católica. Además también, como decíamos, la misma iconografía cristiana que se conserva en la catacumba de Santa Tecla en Roma, y también el sarcófago que se conserva y donde aparece la inscripción de Pablo apóstol mártir. Entonces con esto también concluimos este segundo episodio sobre el martirio, la sepultura del apóstol a los gentiles. Video público, queda en mi muro, lo subo a mi grupo de Facebook, Debate Bíblico y Teológico, licenciado Guido Rojas, y también después en mi canal de YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Ahí encuentran ustedes también la otra parte sobre lo que es la tumba del apóstol Pedro. Estos dos temas de historia también, sobre estos dos príncipes de los apóstoles, es en respuesta a el apologista Salvador Barragán, que de pronto pues él en su posición evangélica pues cuestiona mucho de esto. Pero entonces yo me voy a la tarea de mostrar estas evidencias. Cualquier persona puede buscar también toda esta misma información y corroborar si lo que estoy diciendo yo es verdad o es mentira. Bendiciones para todos mis amigos que en este momento están conectados. Alejandro Carranza, Luis Jaime González, Luis González, José María
Curpián, Juan Oscar, mi amiga Mayra López también de Estados Unidos, José Rodríguez, Rosa Ramírez, hermano Luis Enrique, Leo Acosta, Fran Gons también, bendiciones, Michelle Tiara, Luis Fernando Serna, Julia Pacheco, Andrés Mauricio, Chalio Vicente también, bendiciones, Cori Escorza Chapas también, José Mauricio, Sandro Conde, Arturo Acevedo también, Claudia Rocha, Javier Jimentis, José María Curipá, bueno, en fin, a todos ellos bendiciones, espero que les haya gustado y sobre todo también para meditar en lo que fue la vida, en lo que fue el legado del apóstol Pablo por todo lo que él sufrió, como decíamos también de la misma carta de Clemente Romano, todos sus encarcelamientos, los latigazos, la lapidación, los intentos de asesinato solamente por ser un heraldo del evangelio. A eso nos llama, porque la vida de los santos para un católico y para un cristiano tiene que ser ese mismo seguimiento que hicieron ellos en amor de Jesucristo. Y eso es el legado de ellos, eso fue su misión y eso es por lo cual en este momento están coronados como mártires y gozan en este momento de la presencia y están actualmente en lo que nosotros creemos es la patria celestial. Bendiciones para todos, amables amigos católicos y evangélicos, y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.